se desea resolver la ecuación diferencial y2' menos y' al cuadrado igual a 6xy al cuadrado. Para resolver esta ecuación diferencial vamos a emplear el teorema de Euler, que plantea que si se tiene una función f que depende de x, lambda y, lambda y2', así sucesivamente hasta lambda derivada enésima de y, si eso es igual a lambda a la n, lambda a la p, que multiplica a exactamente la misma función sin las lambda, es decir, que multiplica a f en x, y, y2', si sucesivamente hasta la derivada enésima, entonces se dice que esta función f es homogénea y el grado de homogeneidad es p. También vamos a hacer uso de las propiedades de la función exponencial, es decir, la función y igual a e a la hx, donde h es una función arbitraria de x. Esta función, una propiedad importante que tiene es que si se deriva, siempre va a aparecer como factor e a la hx. Por ejemplo, y' es la derivada de esta función, que es como es la función exponencial y su exponente tiene otra función, hay que aplicar regla de la cadena. Por lo tanto, eso es la derivada de lo que está en el exponente, que es h', por la derivada de la función exponencial, que es ella misma, e a la hx. Si se deriva nuevamente esta función y, por lo tanto obtenemos y2', y aquí tenemos ahora un producto, sería la derivada del primero, que es h2' por el segundo, e a la hx, más el primero sin derivar, que es h', por la derivada del segundo, que es la derivada de la exponencial, con una función hay que aplicar nuevamente regla de la cadena. Sería h', que es este factor, se multiplica por la derivada de lo que está en el exponente, que es h'. Por lo tanto, quedaría que h' se eleva al cuadrado por la derivada del exponencial, que es e a la hx. Si ahora de estos dos términos sacamos e a la hx como factor común, obtenemos h2' más h' al cuadrado. Eso se tiene que multiplicar por e a la hx. Si se fijan bien, cada una de las derivadas y la función contienen un factor que es e a la hx. Si se fijan, aquí está e a la hx, aquí está otro factor que es e a la hx, y en esta segunda derivada se encuentra otro factor, el mismo factor e a la hx. Es importante decir que esta función f es homogénea solo con respecto a y y sus derivadas, no con respecto a x. Eso es lo que plantea esta expresión. Sustituyendo estas expresiones de y, y', y y2' en la ecuación diferencial, obtenemos que y se tiene que multiplicar por y2', es decir, hay que multiplicar y por esta expresión que tuvimos para y2'. Por lo tanto, obtenemos que y es e a la hx, y eso se tiene que multiplicar por esta expresión, es decir, por h2' más h' al cuadrado por e a la hx menos y' al cuadrado, donde y' es esta expresión, sería h' al cuadrado por e a la hx al cuadrado, eso es e a la 2hx, eso tiene que ser igual a 6x y al cuadrado, sería esta expresión al cuadrado, que es e a la hx al cuadrado, que eso es e a la 2hx. Por lo tanto, e a la hx por e a la hx, podemos quitar el primero y poner aquí 2hx, porque se mantiene la base y se tienen que sumar los exponentes. Ahora bien, si pasamos esta expresión que está en este miembro para el primer miembro, obtenemos h2' más h' al cuadrado, que es este término, por e a la 2hx, menos h' al cuadrado por e a la 2hx, y este pasa con el signo cambiado, por lo tanto sería menos 6x e a la 2hx, y eso tiene que ser igual a 0. Así, esta función f no es más que esta función que se encuentra, esta expresión que se encuentra en este miembro de esta ecuación diferencial. Sacando ahora e a la 2hx como factor común, obtenemos e a la 2hx, que multiplica a este primer factor, sería h2' más h'
al cuadrado menos h' al cuadrado menos 6x, y eso tiene que ser igual a 0. Estos dos h' al cuadrado se simplifican y obtenemos entonces e a la 2hx que multiplica a h2' menos 6x igual a 0. Por lo tanto, para esta ecuación diferencial, lambda es igual a e a la hx, lambda es igual a e a la hx, y p, que es el grado, sería 2. Es decir, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo grado según el teorema de Euler en las variables y y sus derivadas. Así como pueden comprobar, para h obtenemos esta ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial tiene que ser igual a 0 para que este producto sea 0. Es decir, h2' en x menos 6x, vamos a quitar que no sean x, vamos a poner h2' solamente, sería h2' menos 6x, eso es igual a 0. Por lo tanto, si en esta ecuación diferencial hacemos h' igual a z, la ecuación diferencial que se obtiene para z queda de la siguiente forma. La segunda derivada no es más que la derivada de esta derivada, por lo tanto es la derivada de z, sería z' menos 6x, es igual a 0. Por lo tanto, con esta sustitución pasamos de una ecuación de segundo grado de segundo orden a una ecuación de solo primer orden, que es muy sencilla de resolver. Como sabemos que z' es de z de x, y podemos pasar de este miembro 6x para el otro miembro, por lo tanto pasa, es decir, es negativo, pasa a positivo, pasamos el de x multiplicando e integramos, sería dz es igual a 6x de x, e integrando, este 6 sale como constante, queda fuera de la integral, más la constante c1 de esa integración. Por lo tanto, la integral de dz es z, eso es igual a 6 integral de x, que es x al cuadrado sobre 2, sería 6x al cuadrado sobre 2 más c1. Este 2 se simplifica con el 6 y en el 6 queda un 3, quedaría z igual a 3x al cuadrado más c1. Pero ahora, como sabemos que z es h', por lo tanto quedaría que z, que es de h de x, que es h', tiene que ser igual a 3x al cuadrado más c1, que este de x lo pasamos para este miembro y vamos a integrar, sería dh es igual a 3x al cuadrado más c1 por el de x, que integrando quedaría la integral del dh es igual a la integral de 3x al cuadrado más c1 por el de x. Pero como la integral de la suma es la suma de las integrales, entonces quedaría la integral de 3x al cuadrado por el de x más la integral de c1 por el de x. La integral del de h es h. La integral de 3x al cuadrado, el 3 sale para fuera de la integral, y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, más la integral de c1 de x, c1 sale de la integral porque es una constante, y la integral de x es x, más, y aquí faltó la segunda constante de esa integración, quedaría más c2. Estos tres se simplifican, y por lo tanto tenemos que la función h en x no es más que x al cubo más c1x más c2. Sustituyendo ahora donde está, en esta expresión para y, donde está h, esta expresión, obtenemos que y no es más que e a la hx, que es a la x al cubo más c1x más c2, que ese c2 vamos a llamarlo logaritmo natural de c2 barra, por lo tanto vamos a ponerlo como logaritmo natural de c2 barra, para que cuando lo separemos de esta forma, es decir, e a la x al cubo más c1x por e a la logaritmo natural de c2, porque es la suma, por lo tanto es el producto de dos funciones exponenciales, uno con estos factores, con estos términos, y la otra exponencial con este último término, y podemos aplicar en este factor
propiedades de los logaritmos y las exponenciales. Por lo tanto, tenemos que e a la logaritmo natural de C2, eso es C2e a la x3 más C1x. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Vamos a llamar esta constante otra constante que sea diferente a esta. Vamos a llamarla C2 barra. Por lo tanto, esta sería C2 barra y aquí obtenemos C2 barra. Todo este procedimiento se puede simplificar si obtenemos la expresión para h desde este paso, es decir, h' es z, lo cual implica que z es dh de x. Si pasamos este de x para este miembro, obtenemos que dh es igual a z por el de x. Si ahora integramos, sería la integral del dh, que es h, eso es igual a la integral de z de x. Y como solo queremos una función h para sustituir en esta expresión, entonces no vamos a poner 0, la constante que sale de esta integración. Vamos a asumir que esa constante es 0, porque con una sola función h ya es suficiente para hacer esta sustitución. Por lo tanto, sustituyendo esta expresión que obtuvimos de h en esta ecuación, obtenemos que y tiene que ser igual a e a la integral de z de x. Por lo tanto, si se usa directamente esta sustitución, entonces se eliminan todos estos procedimientos y se obtiene directamente la ecuación diferencial que obtuvimos aquí para z. Es decir, se llega sustituyendo esta expresión en la ecuación diferencial, se llega directamente desde aquí hasta esta ecuación. Por lo tanto, el camino de solución es mucho más corto.